Al abrir Génesis 6, nos encontramos con uno de los pasajes más densos y debatidos de toda la Escritura. Aquí, la depravación que comenzó en el Edén y se expandió con Caín y Lamech llega a un punto de saturación global. Como explica Graham Goldsworthy en Evangelio y Reino, la historia del diluvio no es solo un evento de juicio, sino una descreación. Dios, ante la corrupción total, decide revertir el orden para preservar la santidad de su plan. El capítulo comienza con un enigma teológico en los versículos 1 al 4, sobre la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Existen diversas posturas al respecto a la postura de los ángeles caídos, basada en interpretaciones judías antiguas y textos como Judas 6, y la postura de las líneas genealógicas, la más aceptada en círculos reformados por autores como MacArthur y Sproul. Esta última sostiene que los hijos de Dios eran la línea piadosa de Set, que se mezcló con la línea impía de Caín, destruyendo la separación pactual y acelerando la corrupción moral de la humanidad. El resultado de esta unión no fue una raza de semidioses, sino una cultura de gigantes en orgullo y maldad. El versículo 5 presenta el diagnóstico divino más crudo del corazón humano. Toda intención de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. John Piper destaca que aquí no se describe una falla superficial, sino una depravación total que afecta la voluntad, el intelecto y el afecto. La reacción de Dios se describe en el versículo 6, con un lenguaje que ha generado debate. Le pesó a Jehová haber hecho al hombre, y le dolió en su corazón. La teología reformada aclara que esto es un antropopatismo. No significa que Dios cometió un error o que su soberanía fue sorprendida, sino que expresa el dolor santo de un Dios personal ante la destrucción de su buena creación. Como indica Sugel Michelin, Dios no es una fuerza fría, sino un juez que se duele por la perversidad de su imagen en la tierra. Ante este panorama, el versículo 8 introduce el concepto que sostiene toda la Biblia. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Este es un dato sobresaliente. Noé no se salvó por su propia justicia inherente, sino porque fue objeto de la gracia soberana de Dios. La descripción de Noé, en el versículo 9, como varón justo y perfecto en sus generaciones, debe entenderse bajo la interpretación bíblica completa de Hebreos 11:7, que explica que Noé fue heredero de la justicia que viene por la fe. Su justicia era el fruto de la gracia que ya había recibido. Dios le revela su plan de juicio y le entrega las especificaciones exactas para el arca. La precisión de las medidas: 300 codos de longitud, 50 de anchura y 30 de altura, demuestra que el arca no era un barco para navegar, sino una caja de preservación diseñada para flotar y resistir el caos. Horatio Sproul enfatizaba que el arca es un tipo de Cristo. Es el único medio de salvación provisto por Dios ante un juicio inminente e inevitable. Al igual que en el arca, había una sola puerta. Solo hay un camino hacia el Padre, a la obediencia de Noé, registrada en el versículo 22, lo hizo así, tal como Dios se lo mandó. Es la evidencia de una fe que actúa a pesar de lo que ve. Un detalle que aumenta profundamente el contenido teológico es el concepto del pacto en el versículo 18. Mas estableceré mi pacto contigo. Esta es la primera vez que la palabra pacto be'eret aparece explícitamente en el texto bíblico. Dios está formalizando su compromiso de preservar la vida a través de Noé para que la promesa de la simiente de Génesis, las 3:15, pueda cumplirse. Si la humanidad fuera borrada por completo, el Redentor no podría nacer. Por tanto, el diluvio no es solo un acto de justicia, sino un acto de fidelidad pactual. Miguel Núñez observa que la entrada de los animales al arca también refleja la soberanía de Dios sobre su creación. Dios mismo se encarga de que la vida sea preservada para un nuevo comienzo. El juicio del diluvio nos enseña que Dios toma el pecado con una seriedad
infinita, pero que su gracia siempre provee un remanente y un refugio para aquellos que confían en su palabra. Desde una perspectiva práctica, Génesis 6 nos confronta con la realidad de que el progreso de la maldad tiene un límite ante el tribunal de Dios, al igual que en los días de Noé, el mundo moderno puede ignorar las advertencias divinas, pero la justicia de Dios no puede ser burlada para siempre. Sin embargo, el mensaje central es de esperanza. Así como el arca fue el refugio seguro bajo la tormenta del juicio, hoy tenemos un refugio superior en la persona y obra de Jesucristo. Como indica la teología de George Ladd, el juicio del diluvio es un anticipo del juicio final, pero también de la restauración final de todas las cosas. Noé construyó un arca por fe. Nosotros descansamos en la obra consumada de Cristo por fe, sabiendo que en Él estamos seguros frente a cualquier tempestad. Preguntas para la comunidad. ¿De qué manera la frase Noé halló gracia cambia nuestra forma de ver los personajes bíblicos, sabiendo que incluso los más justos dependían totalmente de la misericordia gratuita de Dios, considerando que el pecado en tiempos de Noé era continuo y solamente el mal? ¿Qué paralelos teológicos se encuentran con la resistencia que el mundo actual presenta ante el mensaje del Evangelio? Espero sus respuestas y reflexiones teológicas en los comentarios. Suscríbete para continuar con este estudio profundo. Dale like si te ha servido y deja tu opinión abajo.